Y nuestro invitado de hoy es alguien que capta la fusión entre la mente, la emoción y la creatividad. Psicólogo, divulgador, consultor estratégico y director creativo con más de 15 años de experiencia. Ha trabajado con grandes marcas, pero sobre todo con el alma de las personas, digo yo. Ariel Denis ha cambiado la psicología entre lo humano y lo inspiracional, entre la salud mental y el arte de crear con propósito. Y hoy en La Vuelta a Ti vamos a hablar de resiliencia emocional, de esos momentos donde la vida nos invita y a veces nos obliga a detenernos, a veces a rompernos y a construirnos con más verdad. Ariel nos acompañará en este viaje para entender cómo se transforma el dolor en sabiduría, el caos en claridad y la vulnerabilidad en un poder auténtico. Qué emoción tenerte aquí, Ariel. Debo confesar que estoy nervioso y eso que te conozco, Ay, pero Dios mío. ¿Cómo estás, mi cielo? muy, muy, muy bien y agradecido porque saques tiempo. Sé que estás siempre súper ocupado y tenerte en La Vuelta a Ti es un honor. No, hombre, para Cla- mí. Claro que sí. Gracias por elegirme para estar aquí. Es que tenías que estar. Cuando decidí abrir este espacio, yo dije, yo no sé cómo voy a hacer, pero Ariel tiene que estar en La Vuelta a Ti. Muchas gracias. Pero no vamos a perder el tiempo y vamos directamente para que las personas que nos escuchan comiencen desde ya con este tema tan importante. Pero antes de hablar con el tema de resiliencia como tal, cuéntame un poquito, porque al meterme, sí sé que haces un trabajo excepcional. Cuando entré en tu página web, decía, pero es que si Ariel hace mucho más de lo que yo pensaba y de una manera sorprendente. ¿Cómo fueron esos inicios para ti? Y para mezclar todo esto, ¿no? Psicología, arte, dirección, emociones. No lo sé, no lo sé, la verdad. Yo de pequeño quería ser, yo quería investigar el cerebro. Eso es Ok. lo que yo quería hacer de pequeño. Pero cuando tuve que poner la lista de carreras a las que yo podía aspirar, me di cuenta que a mí me dan asco los cadáveres. Entonces como que no podía ser neurocirujano, ¿no? Ni, ni médico. Y entonces llamé a mi padre y le dije, yo creo que podría ser psicólogo. Y él me dijo, me parece una buena elección. Es muy difícil. Y los pibes que nos estén escuchando, todo mi ánimo cuando tienes que decidir algo tan importante tan pronto y que luego parece tan decisivo, que luego descubres que no lo es. Y luego mi madre es terapeuta, ella es terapeuta desde hace muchos años, y yo por las tardes le abría la puerta de la consulta. Entonces yo estaba ahí estudiando y le abría la puerta de la consulta. Y claro, imagínate que cada semana yo veía a los pacientes volver y notaba cómo ellos cambiaban físicamente. Te atraía mucho esto. Y esto despertó toda mi curiosidad. O sea, ¿cómo es posible que esta persona tuviese la piel gris y ahora la tenga rosada? Y entonces, bueno, me empecé a interesar por esto y estudié psicología y creo que ha sido de las mejores decisiones que tomé. Aunque yo, y bueno, esto tiene que ver con la resiliencia, quise abandonar la carrera menos 3 veces. Eh, y llamaba por teléfono a mi madre o a Sergio llorando y le decía, yo no puedo más. Me costó muchísimo. Luego tuve una progresión súper positiva y me siento muy honrado de todo lo que hice después, la verdad. Am, y me siento afortunado cuando me comparo con otros compañeros de la promoción, ¿no? Y veo las cosas que hemos podido hacer, porque no es fácil que aunque tú sueñes cosas llegar a ellas, pero fue difícil, fue difícil. Y Y bueno, cuando decidiste como que no querías seguir, ¿cuáles eran los puntos de quiebre en esas tres oportunidades? O por lo menos una de ellas que te decía, no, no puedo más. mi primera dificultad fue que tuve un primer año catastrófico. Y no, yo fui el primer universitario de mi familia. Entonces es muy difícil cuando tú estás trazando biográficamente un camino nuevo porque no puedes seguir los pasos de nada. Tú vas Claro. como a ciegas. Y yo, bueno, mis padres lo hacían lo mejor que podían, pero no tenía ninguna, no tenía ninguna referencia. Sí. Entonces, yo no estaba preparado ni sabía estudiar para sacar una carrera. Tuve que aprender durante la carrera. Y luego yo no repetí el primer curso, sino que continué. Entonces ya ahí me hice un, un caos con las asignaturas que tenía, ¿no? La carrera era muy exigente, muy exigente. Yo además trabajaba durante la carrera. Que ya Y lleva un doble mérito, porque no es fácil trabajar y sí, estudiar al mismo tiempo. sí. Mi padre me discutía y me decía, pero ¿por qué tienes que estar trabajando tan bien? ¿Sabes? Te apoyo y yo quería como comprarme mis libros y hacer mis cosas mientras estaba estudiando.
Y bueno, finalmente me gradué y, y yo siempre sentí mucho amor por la disciplina. Entonces, tenía muchas paradojas. O sea, yo estaba en el equipo de investigación de psicología social y había publicado incluso en un libro una investigación, pero había suspendido psicología social 2, ¿no? Y ¿Qué tal? se daban esas paradojas, ¿no? Como que la parte académica de evaluarme y el examen era algo que yo no acabé de procesar bien. Pero en la práctica era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Porque yo siempre he sido muy curioso. Y la curiosidad te ayuda a generar mucha cultura. Pero claro, sobre los temas que te interesan, Totalmente. ¿no? Yo, Y, yo, yo recuerdo, y disculpa que te interrumpa, oh, cuando estudiaba comunicación, había una profesora, la profesora de lenguaje, nos mandó a comprar un libro y había que leerlo completo. Y yo recuerdo que yo me paré en medio de la clase a decirle que por qué yo iba a comprarme, aparte no tenía el dinero para comprarme el libro, ¿no? Porque también lo hacía con mucho esfuerzo, era becado en mi carrera. Y yo decía, ¿y por qué tengo que comprar un libro que aparte no me interesa y que no me va a ayudar al 100% con mi carrera a gastar un dinero que no lo tengo? En medio de la clase, imagínate, éramos 60, 70 y yo me paro como todo un rebelde a decir que no lo voy a comprar, porque decían que era importante este libro para un solo examen, ni siquiera para todo un semestre. sí, sí. Y recuerdo que ella decía, ¿pero te gusta leer? Y yo, sí, entonces tienes que leerlo, pero este no es un tema que me gustaría leer. Y creo que ahí también influye mucho cuando dedicamos el tiempo a lo que realmente nos gusta y hay cosas que tenemos que hacer por obligación para pasar ese proceso, pero no es fácil a veces que te impongan a hacer cosas que no te sientes cómodo. Claro, dicen algunos autores que educar es un modo de adoctrinamiento. Y la escuela también es un sitio donde domesticar a la gente para que resista luego la industrialización. Si tú quieres pensar libremente y crear libremente, es muy difícil. Es muy difícil. Yo me acuerdo en el instituto había una asignatura que era Historia de España y entonces, pues yo no me acuerdo de qué era el examen, la verdad. Pero era la época de la obra de Ortega y Gasset, ¿no? Que tiene esta frase fantástica de España se arrastra invertebrada no solo en su cultura, sino en su identidad misma. No me acuerdo exactamente las palabras. No sé que este libro cuál es, no me acuerdo del título, pero yo me quedé tan cautivado con esa frase que se mencionaba en el libro de texto que me fui a la biblioteca y saqué el libro y me lo leí. Sí, Por eso yo citaba el libro en el examen y el profesor me puso un notable y me puso una nota, era muy generoso este profesor, y me escribió unas letras en la evaluación del examen y me puso como artículo periodístico está es perfecto. sobresaliente, pero no responde a todo lo que es Ah, la qué materia bien. del examen, ¿no? Y esto es una cosa que pasa y bueno, seguramente nos están viendo, nos están escuchando algunas personas que a veces sienten el pálpito a crear caminos propios y un poco la invitación es si pueden hacer eso al mismo tiempo que responden a los mínimos de esos sitios en los que están, Claro. porque las escuelas pierden mucho talento y las empresas pierden mucho talento porque algunas personas, y volvemos al tema de la resiliencia, no resisten la tensión de tener que responder a todo lo que se les pide y cómo se les pide. Y es ahí donde, Y el talento se evapora. claro, y ahí vamos a lo que dijiste anteriormente, que por disciplina fue que seguiste en vez de abandonar en esas tres oportunidades. Entonces, ¿qué tiene que ver para los que nos escuchan también? Hay gente que es muy talentosa, hay gente que puede llegar a ser muy inteligente, que puede tener muchas oportunidades, pero le falta disciplina. ¿Qué es la disciplina hoy en día en este proceso eh, tan volátil, tan efímero? Claro, la disciplina tiene que ver con la resistencia a responder a unos cánones específicamente, ¿no? Yo soy disciplinado si hago ciertas cosas en concreto. Antes cuando llegué, y lo voy a decir aquí, me dijiste, bueno, no te he visto por el gimnasio desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo te percibo a ti como una persona muy disciplinada con la actividad física, muy regular. Por eso tu cuerpo está tan bonito y tú estás tan sano físicamente y vas cada Gracias. día, ¿no? Y haces además distintas actividades. Y los que lo intentamos, pues tenemos nuestras épocas. Yo tengo mis épocas, ¿no? Eh, y hay actividades donde no somos capaces de mantenernos en cierta estructura o cierto canon de normas, Pero ¿vale? ahora, pero, Y ajá, hay ciertas cosas que somos inconscientes que si asumimos, por ejemplo, Instagram te pide ciertos formatos, entonces si tú los usas,
Claro, te prioriza, ¿no? A la hora de ofrecer tus contenidos al resto de totalmente. personas que están conectadas. Si tú no haces lo que es de más interés para la plataforma, eres menos visible, ¿no? Entonces, al Pasa un poco final, con la vida diaria, es es lo mismo. Entonces, mismo. al final, los cánones tienen que ver con eso. Hay asuntos que es como una, digamos, una batalla perdida poner en cuestión, me parece a mí, de convivencia, ¿no? Del rigor de cómo podemos relacionarnos los unos con los otros y cómo hacer que podamos vivir juntos de una manera sana. Pero hay otras cuestiones que están más a debate, entonces. Y ahora, como todo está a debate y todo es líquido, pues entonces ya uno no sabe ni lo que es el género, ni Es lo que es la educación, ni lo que es mantener la calle limpia, ni lo que es el ruido, todo está en cuestión. total. Pero mira, hace 3 años atrás no era nada disciplinado con el deporte, pero era algo que yo quería adquirir y dije, me lo voy a proponer. Y así como eso, otras cosas más, como el leer más. Antes solo leía nada más un tema. Ahora me lo he propuesto y estoy sorprendido también de cómo puedo ir controlando un poco mis acciones o mi mente en base a mantener la coherencia de lo que quiero, lo que pienso y lo que siento, pero no es fácil, para nada No. fácil, pero me sorprendo de mí. Sí, la mejor manera para adquirir una conducta nueva es cortarla en cachitos pequeños y empezar de a poco Total, a ir adquiriendo esas nuevas conductas, porque es tan automático y las personas que intentan dejar de fumar lo de recordarán un día al otro. como de manera automática hay ciertos movimientos incluso físicamente y patrones que repetimos, ¿no? Piensa que el pensamiento se organiza en el cerebro a través de una masa crítica que son las neuronas y estas neuronas se organizan con una cosa que se llama plasticidad cerebral, es decir, en función de cómo nosotros funcionamos, eh, hay ciertas conductas y cosas que hacemos y pensamientos que se dan más frecuentemente. Entonces, si nosotros hiciésemos este podcast todos los días, nuestra manera de hablar, los Total. ritmos, la interlocución se volverían automáticas. Ahora, pues para ti son más automáticas que para mí, porque yo estoy en este set por primera vez. Bueno, pues un poco esto. Lo mismo pasa cuando quieres adquirir el deporte o dejar Total. algún vicio que te hace daño o quieres adquirir una nueva manera de relacionarte o de ser. Qué bien. Siempre de a poquito. Hay un libro, está bastante manido, pero creo que está muy bien explicado, que se llama Hábitos Atómicos, ¿no? Me Atómicos, encanta, sí. Hábitos que, atómicos. creo que lo explica muy bien. Y hay otro libro sobre este asunto de Robinson, que es un didacta muy importante, que en paz descanse, yo lo conocí en Barcelona, que se llama El Elemento. No lo he Y leído. que pone ejemplos muy interesantes como Nadia Comaneci o Matt Groening, el creador de Los Simpson, y cómo las personas pueden encontrar su talento y de qué manera pueden encontrar su Mm, talento. Bastante interesante. Me lo apuntaré porque me lo leeré. Pero vamos al punto, un punto que me parece importante hoy en día. Puede estar como muy en tendencia, pero más que estar en tendencia, creo que debemos entenderlo. Y qué mejor que tú, Ariel, para que me expliques a mí y a todos los que nos escuchan o nos ven. ¿Qué significa realmente la resiliencia emocional? Porque se habla mucho de resiliencia, pero creo que pocas personas realmente lo entienden. Bueno, la psicología toma el concepto de resiliencia de la física. Y en la física, cuando un objeto es sometido a tensión y es capaz de recuperar su forma, se considera que es muy resiliente. El ejemplo clásico sería un muelle. Yo puedo doblar completamente un muelle y cuando lo suelto vuelve a su forma. Pero si lo estiro demasiado, imagina un muelle metálico, antes yo me acuerdo de pequeño jugábamos con los muelles de los colchones, que ya no se usan los muelles, ¿no? Que hacíamos Exacto. tirachinas y si tirabas demasiado, luego ya no recuperaba la forma. Entonces, por ejemplo, una estructura como puede ser una servilleta, si yo la enrollo y la someto a cierta tensión, ¿no? Recupera su forma. Pero si la tensión es demasiada, entonces Mm, se rompe. Y hay ciertas experiencias de la vida que rompen a la gente. La capacidad para restituir las partes rotas, como esta metáfora del wabi-sabi japonés, del kintsugi, por ejemplo, ¿no? Como la taza que se rompe y se vuelve a reconstruir con polvo de oro, que es como el arquetipo y el ejemplo más típico, es lo que define que unas personas salgan adelante y otras no. Entonces tienes un paciente que no puede avanzar en su día a día porque no quiere bajar la basura y está crispado con su compañero de trabajo, y tienes a una paciente que la llamaron los servicios de emergencia, fue al accidente, estaba dentro de la carrocería del coche su pareja, se despidió de su pareja y la vio morir allí y ha salido adelante en algunas semanas. Entonces, ¿por qué unas personas tienen capacidad para volver a la forma inicial del ser y otras personas mm. se rompen irremediablemente? Y hay como algunas variables que sabemos que tienen evidencia científica que ayudan a que la gente sea más resiliente.
entendida como su capacidad para salir adelante ante situaciones de mucho estrés o de mucho dolor. Podrías quedarme aquí sí, escuchándote, porque es bien importante. Y entonces diciéndome esto, entonces el ser resiliente no necesariamente siempre es volver a ser el mismo. O sí, ¿no? Porque te puedes... Nunca eres el mismo, Nunca eres el nunca eres el mismo, mismo. claro. Tú, por ejemplo, que yo tengo tetillas y tú tienes pectorales, tu pecho ha crecido a fuerza de romper la fibra del músculo. Total. Cuando se regenera y las proteínas que tú ingieres y también las que están, los aminoácidos que están en tu cuerpo ayudan a la reconstrucción de esas fibras, entonces el músculo crece y adquiere más volumen, también más resistencia. Como bien sabes, porque tú entrenas mucho, cuanto más repetidamente y con más fuerza rompes estas fibras, más volumen generas, ¿verdad? Total. Más fibra se añade. Siempre la reconstrucción genera un mayor tamaño por lo general. Porque casi siempre... Qué bueno verlo así. Claro, porque tú tienes que decir, si nosotros arrancamos aquí un trozo de la pared, tendremos que añadir materia, ¿sabes? Y casi siempre esto puede suponer un poco más de volumen. Lo principal en la resistencia es la capacidad de reformulación y la capacidad de construir relaciones de apoyo. Que esta segunda cosa es una cosa que es muy impopular ahora, porque las personas cada vez menos quedamos para compartir nuestros males, no nos abrimos mucho el pecho. Y de hecho, tú vas caminando con alguien y le dices, estoy pasando por un mal momento, y te dice, pues tienes que salir más, no Sí, sé, exacto, tienes total. que dejar de comer azúcar, o te dice, tienes que hacer más deporte, y es difícil sostener... O no pienses en eso. Y exacto, te quedas como exacto. que esto no es lo que quiero escuchar. Eres muy afortunado, ¿no? ¿De qué te vas a quejar? Sí, Bueno, y exactamente. la experiencia de sufrimiento personal es muy subjetiva, ¿no? Pero mira, hay investigaciones, por ejemplo, con personas que sienten dolor crónico, y un abrazo a todas las personas que estén viendo esto que sufren dolor crónico, es uno de los padecimientos más difíciles, así que un abrazo a toda esa gente que convive con Crohn, con lesiones físicas, con cefaleas en racimo y otros y migrañas y dolores que son a veces de difícil tratamiento, y pensemos en una persona que convive con eso diariamente. Diariamente. Y cuando se ha investigado para tratar de ayudar a estas personas, sabemos, por ejemplo, que las fuentes de apoyo externo y la capacidad de creatividad y reformulación de la persona es clave. O sea, yo aunque haga así, esto no lo puedo pegar, Claro. pero Sí, claramente. puedo jugar un poco y tratar de hacer algo, ¿entiendes? De que por lo menos durante este primer lapso de tiempo en el que vamos a seguir Sí, compartiendo se juntos, mantenga. no tenga la apariencia de que está roto. Y ya Claro. esto es un camino que podemos seguir juntos. Y ha sido solo mojándolo. Pues las personas a veces somos muy rígidas, y un indicador es esta amiga que tenemos todos que dice, yo soy una mujer de principio, yo por ahí no paso, ¿no? Las personas que son muy rígidas en su manera, en la manera en la que perciben y construyen su identidad, su personalidad, suelen ser las más resistentes a beneficiarse de la creatividad. Y la creatividad es una medicina. Justamente antes de que llegaras hablaba con Ricardo, que es mi director de cámara, y le decía que mm, siempre estoy abierto a aprender, hasta del que menos pienso. Y le digo, mira que estos últimos episodios que he estado escuchando a personas que me dicen, me están abriendo un poco más la mente. Y mira que me dedico a esto y trabajo con personas en ayudarlos a mejorar su marca personal, pero cuando no es tu alumno, cuando es alguien que también viene y te inspira y lo escuchas, aprendes, y es clave eso que estás diciendo, aprendes como a abrir un poco más tu mente, y efectivamente es más fácil para poder adaptarte al cambio. Yo siempre lo digo, o las personas que me conocen me dicen, Gerardo, tienes una facilidad para la adaptación, y, pero antes no era así. Era muy complicado para mí adaptarme. ¿Es esto o no? Ahora soy un creativo innato, pero también lo he ido trabajando con el tiempo, con Claro. las experiencias, por romperme. Mm. Ya el hecho de emigrar varias veces en tu vida te da como una manera diferente de ver la vida también y de actuar. Y, y es mágico realmente. Y lo estás diciendo, y no lo tenía dentro de mis apuntes para hablar contigo. Y digo, mira que la vida te pone con personas que te hablan también del mismo tema y que forman parte de todo esto de resiliencia, de construirnos, de conocernos, de reconciliarnos con nosotros. Es parte para esto, ¿no?
Sí, claro. Hay dos partes en lo que estás diciendo. Una se llama sesgo de confirmación y es que las personas vemos aquello que estamos buscando. Así que a menudo la revelación que andamos buscando la acabamos viendo porque la estamos tratando de percibir. Si te quieres comprar un coche, no paras de ver coches nuevos y Claro. anuncios, ¿no? Totalmente. Y si tu prima está embarazada, no paras de ver embarazadas por la calle. Eso se llama sesgo de Mm. confirmación. Por otro lado, el factor que estás diciendo es muy importante en el sentido de construir una comunidad. Cada vez es más difícil construir una comunidad. Yo acabo de volver de Estados Unidos y culturalmente Estados Unidos crece sobre un pensamiento social de paranoia, en realidad. Y muchas personas conviven con la paranoia. Cada país tiene su cultura, no hablo de prejuicios, sino de que Ok. los modos de La funcionamiento forma. dan y facilitan, ¿no? Que se den ciertos comportamientos y ciertos sufrimientos. Y es curioso cómo se genera una desconfianza por la construcción de la comunidad. Ahora que en nuestros edificios convivimos personas tan dispares, duramos tan poco tiempo y dialogamos tan poco, porque algunos son turistas que vienen a un piso residencial y otros están aquí solo por un máster de un año y otros no. Qué interesante la capacidad para construir comunidad, porque los aprendizajes más importantes se construyen en comunidad y porque la evidencia científica dice que necesitamos el soporte de un otro para sostener mejor el dolor y la crisis. O sea, la resiliencia, que tú me la preguntas como un factor individual, sí, es un factor individual y un modo de organizar el pensamiento, pero también es un modo de organizar cómo nos relacionamos con los demás. Goodall, esta primatóloga que acaba de fallecer, que es esta mujer fascinante que convivía con los monos, ¿no? Ujú. Y con los primates, fue de las primeras personas en documentar el uso de herramientas por parte de los monos. Ella mostró imágenes por primera vez de un primate cogiendo un palo, metiéndolo en un hormiguero y sacando las hormigas con el palo. Esto puede parecer una obviedad, pero el hecho de que un animal, un mamífero no Ala. humano estuviese utilizando herramientas, elevó la percepción que teníamos de la conciencia de los primates y por lo tanto luego los derechos de los animales, etc. Qué guay. Para tú aprender a usar una herramienta necesitas crecer en comunidad, Comunidad. porque lo que tardas tú por prueba-error en hacerlo tú mismo, Claro. ¿no? Yo siempre intento hacer las cosas que veo en Instagram, entonces claro. Estaba viendo ayer un vídeo. Pero claro, ves también lo que Sí, te pero interesa. hay un sesgo. Sí, uno Ok. ve lo que te interesa, pero hay un sesgo porque tú estás viendo cómo se arregla un tejado, pero luego no sabes hacerlo tú. Claramente. Porque nuestra mente es conductual, entonces nuestra mente procesa eso que estás viendo con un montón de placer, como ver a alguien cocinar, ver a alguien comer, ¿no? Ver a alguien hacer un estiramiento, pero luego tú no sabes repetirlo. Y entonces el vídeo es fantástico porque de manera muy rápida, que es a lo que nos obligan las plataformas, lamentablemente, explica de qué manera tienes que cortar las plantas para que florezca más frondosamente y más bonito un rosal o una suculenta, ¿no? Distintos tipos de plantas. Algunas de esas plantas yo las tengo en el jardín en Gran Canaria. Y entonces yo decía, vale, tengo que hacer esto yo, lo voy a probar. Si en un momento pensé, no me acuerdo cómo se cortaba esta planta. Digo, bueno, pero como hay varias, Pues, cortaré una a ver si a ver qué resulta. funciona. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? ¿Qué es lo que hizo Mendel con las judías? Claro, el pobre hombre tuvo que estar 40 años probando con las judías y así sentó las bases del ADN que no sabíamos que existía anteriormente. Pero si tú vives en comunidad, esos aprendizajes se pueden generar y traspasar en grupo, que es lo que llamamos cultura. Y de una manera más rápida. Y de una manera más eficaz. Claro. También es la cultura y la comunidad la que da soporte a la curación, al fortalecimiento de la marca personal de una persona, por ejemplo, yendo a tu campo, ¿no? Es en la relación con los demás donde Total. una persona se valida. Si cuando tú estás consiguiendo que un modelo o una modelo camine de una manera más adecuada para un certamen, esto es en relación con un otro. El factor de la relación con los demás es fundamental. Sí, y hay mucha gente que dice a veces como que es que soy así y no voy a cambiar por otro, ¿no? Y hablaba esto hace día con una amiga en plan de pareja, pero que tiene que ver un poco con esto, Sí, porque yo le decía, no es que cambies por él, pero ¿cuántas veces te ha pasado lo mismo con cuántas personas? Entonces, al final, te afecta a ti. completamente. Entonces, el cambio tiene que ser para ti si no quieres seguir pasando por lo mismo. No es que quieras complacerlo a él o a ella, ¿no? Y lo que dice es, Sí, es muy limitante eso. cla- Todos nuestros novios que les insistíamos en que bajaran la tapa del váter, un saludo a todos, y que les decíamos lee un poco más, están leyendo cuando los hemos dejado. No, pero el cambio se produce. A veces no en presencia del No que en te lo solicita, presencia. pero el cambio casi siempre se produce. Porque nosotros tendemos innatamente a mejorar, ¿sabes? Pero en relación con un otro. ¿Cómo poder? Insisto en esto, ¿sabes? A través del espejo de un otro. Lo que tú estás diciendo que es muy bonito. Me están pasando cosas y tengo como muchos awareness, me estoy dando cuenta de cosas en estos diálogos del podcast. Qué guay, Sí. ¿sabes? Es en relación con un otro. Incluso aunque lo leas,
es mucho más efectivo en la relación con el otro. Eso Nosotros sí, somos seres gregarios. eso sí me he puesto muy selectivo en depende de quién me rodea o a los sitios donde voy. Y hay mucha gente que me conoce hace 20 años atrás y di, Gerardo, estás como un poco creído. No, no estoy creído, sino que no me apetece estar en ese espacio donde siento que no. Y a veces lo hago y cedo. Y estoy en el lugar, lo disfruto igual porque he aprendido quizás a disfrutar en el lugar, pero digo, Te no, entiendo no perfectamente. ¿Tú tengo, qué edad tienes, mi no cielo? tengo necesidad de estar aquí. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 42. Claro, yo tengo 43, entonces estamos en esa edad que es una fantasía porque ya uno, como el mejor sexo de tu vida lo tienes ahora, detectas mucho antes que no quieres estar en ciertos sitios, pero también es un momento, por lo menos yo lo estoy viviendo así, como yo estoy pasando como por una crisis existencial y entonces digo, madre mía, qué pesadumbre, Sí, ¿no? sí Como pasa. ser consciente de tantas cosas y tener que ser fiel a ti mismo sin saber muy bien si eso que tú estás haciendo ahora es lo que tú quieres ser. Yo estoy Sí, en ese momento, estoy como en el Baroma 9 de la Thermomix. y estoy muy como que no tengo necesidad. ¿Por qué? ¿O por qué tengo que calarme a esta Sí, persona a decir algo que no quiero escuchar? totalmente, Y totalmente. eso sí, lo hago con respeto, lo digo, pero la gente no lo entiende, te ve de otra mala forma. Y ahí es donde entra esa reconciliación con uno mismo, que como estás bien contigo, no te afecta, aunque por momentos puedes decir, pero ¿por qué piensan esto? Sí, Pero después pasa y digo, pero es un problema de percepción de esta persona, así que no le voy a hacer caso. sí. Qué interesante. Mira, de los tres factores más importantes para que una persona consiga hacer algo nuevo, una es socializarlo, es decir, decirle a la gente, por ejemplo, que tienes pareja hace que la relación dure más. Ir de la mano con ella por la calle hace que la relación dure más. Compartir con tus amigos que tienes intención de leer más o hacer más deporte hace que te sea más fácil mantener y consolidar esa nueva conducta, ¿sabes? Así que Mira, inconscientemente lo es estoy haciendo. súper guay porque compartirlo con el otro es muy importante. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un dilema entre el amor propio y, por ejemplo, hay algunos amigos que ya no veo desde hace un año porque ellos tienen como un ritmo de vida que me resulta muy cansado y no me apetece como salir tanto como ellos ni hacer los planes que ellos están haciendo, aunque los quiero a muchos de ellos y Claro, los echo de claro. menos. Pero al mismo tiempo, como no ha habido un diálogo sobre eso, que es la parte que me ha fallado y en la que muchos fallamos, no hemos podido construir algunos otro tipo de planes que tengan más que ver con el yo que yo soy ahora. O sea, a menudo, y esto es una cosa que han popularizado mucho yo creo que malentendidamente las redes sociales en esta idea del amor propio, de yo me respeto, entonces ya no quiero estar contigo y te abandono sin permitir que se pueda construir algo nuevo con esa relación, ¿sabes? Y Eh, perdemos a mucha gente porque estamos cosificando a la gente como si fuera material industrial, ¿no? Totalmente. Mira, y voy a decirte algo que es- desde hace tiempo he conocido a alguien, pero no salíamos, Exclusiva. y no salía con esta persona. Ojo, no tengo nada con esta persona, pero mire que conscientemente estoy haciendo lo que me dices y es cuando digo, mira, Gerardo, no está tan mal lo que estás haciendo. Esta persona, por supuesto, un profesional fantástico, arquitecto, todo un proceso profesional bien y personal, una persona muy guay, como dirían ustedes aquí en España. Pero claro, es mucho de salir de fiesta, que no lo critico, pero salí mucho de fiesta cuando tenía 20 años en la universidad. Salía de lunes a lunes, ya eso lo quemé. Y Te entonces, entiendo, sí. te quiero ver, y yo le digo, pero bueno, no, antes, un Gerardo atrás de 5 años cerraba la puerta. No quiero salir con alguien que, o hace 2 años todavía lo hacía, no quiero salir con alguien que se la pase solo de fiesta. Y no le daba la oportunidad. Ahora le digo, ¿qué te apetece si vamos un día y corres conmigo juntos? Ah, no, es que no corro, pero yo te enseño, vamos poco a poco. Fenomenal. Y la persona dice, bueno, no sé mucho, pero guay, contigo a correr y luego tú vienes un día conmigo y conoces al sitio donde voy. Me pareció muy sano y digo, mira, está bien. Él está Fantástico. haciendo algo que no le apetece del todo, pero le da la oportunidad quizás de conocerme un poco más a mí y yo lo hago también para conocer un poco más a esa persona y no cerrarme del todo. Entonces mira cómo mi mente va abriendo poco a poco ya con 42 Fantástico. años. Fantástico. No, maravilloso. Creo que se trata un poco de eso. ¿Sí, no? Entonces ya más o menos teniendo esto que estamos hablando, pero tú como psicólogo, es mejor que mejor que tú, mejor dicho, para decirlo. Para alguien que siente heridas, que se siente roto, ¿qué mensaje puedes darle para que se reconcilie con él? Hay muchas personas que les pasan cosas y se guardan como un rincón hacia sí mismos o se juzgan. Sí. ¿Cómo podían comenzar a reconciliarse? Mira, si la segunda variable es la relación con los demás, la primera es el autoconocimiento. Total.
lo que más correlaciona con la capacidad de superación de la persona y de liberación de la persona incluso es la autoconciencia, el conocimiento sobre uno mismo y la comprensión de la propia gestión emocional. Esto es un tipo de, digamos, de educación, de alfabetización, de cultura que se tiene que adquirir, que nosotros no venimos con ella. Porque nuestra educación es de aquella manera y cada uno, más que menos, todos nos hemos desarrollado encima de traumas. Entonces, como hay una necesidad de revisión de dónde venimos. Y para eso se inventó la psicoterapia, para que yo pueda pagar el Disney Plus y para que la gente se pueda mirar a sí misma. Porque No, necesitas de un otro, ¿no? Yo sé, tengo pero mi terapia con mi terapeuta el miércoles que viene, con Paco. Si yo necesito ese diálogo con él para seguir elaborando mi crisis existencial. Entonces, de primera, si se lo pueden permitir, mi recomendación es que acudan a un psicoterapeuta. total. Una persona además que le ofrezca un método basado en la evidencia científica, que esté estructurado, donde puedan sentir confianza sobre el trabajo que van a hacer. Porque no es una conversación, simplemente. Y luego, si no puedo, pues intentar buscar algunas personas, no que yo me sienta cómodo con las respuestas que me van a dar, Claro. sino que yo sienta que tienen el suficiente rigor para poder sostener una conversación de este tipo. Y compartirlo. La cura de la palabra es clave para esto. El diálogo. Esto es lo que descubrió Freud esencialmente, que fue que el acto, porque eso no existía, de tener a alguien al otro lado y estar escuchando a través del diálogo lo que le pasaba, era curativo en sí mismo. Una buena manera que puede tener la gente, y esto les puede servir para conversar, es caminando. Es mejor conversar mientras se pasea que mientras está sentado. ¿Qué tal? Y esto es porque nuestro cerebro es conductual. Nosotros estamos programados para huir de las bestias y cazar y trepar los árboles. Como esto no lo hacemos, pues entonces se produce un efecto muy curioso. Todavía se está investigando en qué planos, pero sabemos que hay un incremento de la calidad de las verbalizaciones cuando la persona está caminando. Pueden encontrar en internet algunos libros fascinantes sobre el caminar, sobre grandes pensadores que han encontrado mucho conocimiento en el caminar, y en muchas, a mí me gustan mucho las biografías, en biografías de muchos creadores y grandes autores que admiramos, el caminar y pasear por jardines era un elemento importante. Luego está el factor de la relación con los demás. Y luego está la propia práctica de actividades de resistencia. Es decir, cuanto más reformulamos nuestros sufrimientos y más tratamos de ponernos frente a esas cosas que nos retan, mejor. Si puede ser con apoyo, fenomenal, pero si no, Mejor. hacerlo a solas. Por ejemplo, la varianza de éxito de las personas que quieren dejar de fumar aumenta mucho en el tercer intento. Entonces, si te fijas, hay como que confrontarlo muchas veces para conseguir consolidarlo. Y esto pasa con muchas cosas que tenemos que intentar. Pues yo antes, mis fracasos con el gimnasio, viéndote a ti en redes, que estás entrenando todos los días, yo lo sigo intentando. Bueno, tengo 4 días sin ir, que es mucho, pero he Bueno. aceptado también que es importante esas pausas en el ejercicio. Yo llevo en esa importancia todo el verano. Me pasa. Se entiende, ¿verdad? Como acercarte cada vez más a tratar de esas cosas que quieres superar. Sí, Aumenta la resistencia, evidentemente, y mejora el rendimiento. muy bien. Y Ebbinghaus decía, que me encanta esa frase, yo la tenía en la nevera en la universidad, porque como yo la iba a dejar, pues tenía esa frase ahí. Y él decía, el rendimiento es directamente proporcional al tiempo dedicado a él. Es decir, cuanto más lo intentas, más rindes. Esto es así, es matemático, ¿no? Entonces, a fuerza de intentar confrontar esos retos que tenemos, esos conflictos que no sabemos solucionar, esas situaciones de dolor que nos parecen a veces insalvables, cuantas más las conversamos, más las paseamos, más las dibujamos, más las decimos a otros, mejor estamos preparados para sacarlas adelante. Y lo comentaba yo en mi primer episodio, que hablaba y decía que si quería que mis invitados como tú fueran sinceros, me abrieran su corazón, yo tenía que hacerlo. Y mira que públicamente no lo había hecho, pero fui tartamudo hasta los 21 años. Y era algo que por mucho tiempo me lo escondí y me aturdía. Y cuando yo acepté esto, como tú dices, me puse de frente a esto, lo acepté y dije, hay que hacer. Igual venía trabajándolo, porque mi madre me ponía a hacer unos trabalenguas por 10 años, estuve haciéndolo, entre otras cosas. Pero cuando yo decidí realmente ponerme al frente y decir, mira, Gerardo, y aquí estoy frente al micrófono hablando contigo y escuchándote de la mejor forma. Qué maravilla. Entonces, tiene que ver con lo que dices y te aplaudo de pie, porque sé que muchas personas que están escuchándonos le va a ser importante. Claro, llegué aquí y me dices, estoy como, qué ilusión que estés aquí, ¿no? Como he visto tu web y he visto tantas cosas y digo, bueno, pues yo estoy pasando por una crisis existencial. Pero una cosa no tiene que ver con la otra.
Pero es importante decirlo, es importante que no olvidemos que aunque tengamos filtros tenemos granos y poros, que aunque editemos la imagen, el culo no es tan bonito por el lado derecho, porque si no, si olvidamos esto, generamos una fantasía que genera muchísimo sufrimiento. Entonces tú te dedicas a la imagen y la comunicación y eres tartamudo. ¡Qué fantasía! ¡Qué maravilla! Jamás pensé que iba a estar en esto, aunque en el fondo lo sentía. Pero si, tú al decir esto estás honrando la experiencia de mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando, y cada uno con su dificultad, pero todo el mundo con la motivación de hacer algo. Total. Entonces cualquiera puede sentir que es capaz de hacer casi cualquier cosa. Porque si tú puedes sostener eso, yo puedo sostener mi carrera en mitad de una crisis existencial, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Claro, si se lo propone, como dices tú, y la disciplina. Que no siempre es fácil, ¿eh? Porque no quiero caer en el pensamiento positivo de si lo deseas. Yo esto de que si lo deseas lo tienes, yo no creo en eso, te soy sincero. Hay mucha gente que lo desea, pero no lo tiene. Exacto. Porque no lo trabaja. Pero que lo mínimo es tener la voluntad de ir a por eso y picar piedra, por supuesto. Y si cuanto más barro mueves, más oro encuentras. Esto es así. Totalmente. Mire que tengo por acá anotado algo de cuando leí tu página, porque sí sabía que te dedicabas un poquito a la estrategia, aparte de psicólogo, pero cuando me meto digo, madre mía, es que mi amigo es maravilloso. Tú hablas mucho de conectar la psicología con la estrategia, ¿verdad? El arte, las marcas, pero ¿cómo logras traducir lo emocional con algo tan tangible y a la vez creativo? Porque bueno, yo lo veo y es guay, pero es como un poco complicado. Me lo fui inventando, la verdad. O sea, yo fui como estudiando y buscando referencias para poder hacer eso. Al principio simplemente dibujaba algunos logos para amigos y les hacía la marca. Me acuerdo de Entre Títeres, que era una compañía de títeres de unos amigos. Y entonces fue de los primeros logos que hice. Y era Entre Títeres, entonces yo hice una GES y como era infantil luego lo convertí en una mariposa. Y en aquel momento era maravilloso, ahora es un poco naif. Y siempre me interesó el mundo de la imagen y la comunicación. Y yo de pequeño soñaba con hacer anuncios de manera un poco innata, porque yo no tenía esta referencia en casa, pero yo consumía muchas revistas de pequeño. Y también cuando veía los anuncios decía, pues ese anuncio me encanta, pero lo haría de esta otra manera. Fíjate tú, pero qué guay. de pibe, ¿no? Esto siempre me entusiasmó. Al final una marca es un arquetipo. Es decir, la marca formula un resumen de un aspecto de la realidad, ¿no? Entonces, si yo pues sé algo de moda y nombro la marca Loewe, por ejemplo, acuden a la mente de la persona una serie de historias que ve relacionadas pues con la etapa de Jonathan Anderson, todo lo que está pasando en Loewe en estos momentos. Si no sabe nada de moda, puede que la persona recuerde un bolso de su madre o de su tía abuela, ¿no? De felpa y piel, y que tenía el emblema de la marca, y que siempre que ella salía veía que cogía ese bolso. Casi todas las marcas, como ves, pueden estar traducidas a cuestiones que tienen que ver con el comportamiento y con las emociones. Y obviamente las marcas tienen mucho interés en emocionar, porque sabemos... Claro, que es la manera de conectar. Claro, y esto Bandura lo puso delante con claridad. No hay memoria si no hay emoción. Entonces, por eso las marcas pues construyen estos eventos. A mí me interesaba mucho cómo poder construir las narrativas, ¿no? Y la historia, porque me interesa mucho cómo crear las historias que están detrás de una vela cuando pues tú le das una vuelta y hemos escrito nosotros lo que está detrás en la vela, o tomamos decisiones sobre qué hacer en un evento para que la persona tenga una experiencia pues más alineada con esa narrativa que se quiere contar. Y bueno, como de fondo mi formación es humanista, me parecía que era guay estar ahí clandestinamente en mitad del universo del lujo y de las marcas, intentando también hacer cosas que no se suelen hacer y que fueran un poco más en ese mundo en el que yo quiero, en el que a mí me gustaría vivir, ¿no? Y desde ahí es la construcción de esto. Pero claro, básicamente el consumo es una cuestión conductual y está regida por principios de resortes psicológicos de las ventas. Eso es así. Yo siempre digo que a veces las personas... A veces no. Yo en lo particular, bajo mi experiencia, digo, no recuerdan lo que dice, sino cómo me hiciste sentir eso que me dijiste. A veces digo, no sé ni qué me dijo, pero qué rabia me dio. Y no te estás acordando qué te dijo, pero o te dio rabia, o te conectó, o te hizo ilusión. Entonces la emoción forma parte entonces de esto. Entonces sí tiene que ver muchísimo, y a veces la gente dice, pero ¿cómo puedo mezclar esto? Exactamente. Va mezclado de una u otra forma. ¿Puedo ver tus anillos, por ejemplo? Sí.
Claro, tus anillos de lejos pueden parecer una edición que sacó Cartier, que son unos clavos, y pueden no serlo. Pero si a mí me interesa la joyería, ¿entiendes? Esa función de la marca está operando entre nosotros. Claro, totalmente. O si veo tu reloj y digo, va, este es el caro, el que es de inmersión, que es indestructible, si ese es el Apple Watch que me interesa o no. Sí. A lo mejor no sé nada de eso de relojes, porque mi madre, por ejemplo, no sabe de nada de... Pero ya veo que sí lo sabes perfectamente. Pero ¿entiendes? Como todo eso Tanto está... de joya como de reloj. Todo eso está ejerciendo una función en el diálogo que nosotros estamos estableciendo, aunque no seamos conscientes de ello. Porque incluso el que no sabe nada de Cartier y el que no sabe nada de Apple Watch también está percibiendo cierta sofisticación en los complementos que tú traes. Y esa mezcla de metales y esa pieza que es un reloj que aparentemente no es más sofisticado que otros smartwatch. ¿Entiendes? Mi trabajo radica en comprender esto, bajarlo a la marca para que pueda ser más eficaz dentro de un marco de justicia social. Qué guay. Qué bien. Me dejas Pero sin es todo palabras. inventado, pero es todo No, inventado. no creo. Vivimos en un mundo donde casi todo se torna a nivel de buen rendimiento, de imagen, de verse mejor, de parecer el mejor. ¿Cómo podemos sostener esto a nivel emocional, las personas? Porque si bien es cierto, ahorita todos nos venden que la imagen tiene que ser perfecta, ¿no? Tengo que saber más, tengo que conectar más. Emocionalmente cansa mucho. Sí, es muy complicado. Yo estoy pasando por esa crisis porque estoy tratando de entender y comprender lo que llamamos el now for next. Es decir, hablamos del aquí y ahora, ¿verdad? Que se nombra mucho, ¿no? Como la felicidad está en el aquí y ahora, en estar presente. Pero hay también una experiencia psicológica bastante nueva que es el ahora para lo siguiente. Y las personas que trabajamos muy al día y que tenemos que ver un poco las tendencias porque tenemos que estar un poco anticipados de hacia dónde vamos, pues por el trabajo que nosotros hacemos. En el Next veo figuras muy difusas y es probablemente la época de mi vida en la que percibo con menos claridad el futuro, ¿no? Está todo tan en cuestión que esto está generando una angustia social que me preocupa. Pero un lado, pues yo por ejemplo este verano me he sentido mejor no atendiendo las noticias apenas. Yo soy muy de leer todos los periódicos. Todos, ¿eh? O sea, todos los que están a mi alcance. No todos, leer muchos, ¿no? Claro. Y pasar de eso a no leer nada... ¿Cómo te sentiste? Sentí una paz estupenda. Pero al mismo tiempo, estas personas que tenemos la tentación de desconectarnos del mundo, tampoco te puedes desconectar del mundo, ¿no? Porque siguen pasando cosas que son de tu interés o que son de interés para las firmas para las que trabajan. Exacto. O simplemente yo siempre procuraba estar al día incluso por mis pacientes para entender cuál era la última expresión de Gran Hermano o qué era lo que estaba pasando, ¿no? En este momento en cierta esfera social, y yo creo que eso me hacía mejor terapeuta, ¿no? Como tener cultura y comprender el mundo en el que estábamos viviendo. Pero ahora me está costando mucho y estoy pasando como por esa crisis de ver hacia dónde narices vamos y cuál quiero que sea mi papel en esa escena, ¿sabes? En esa foto. Y si te soy sincero, no lo tengo claro. No lo tengo nada claro. Pero entonces es muy válido que nos pase esto porque a veces sentimos esto y nos sentimos perdidos. Pero también es válido que pase porque vamos a eso. Estamos evolucionando, sí, va cambiando todo. Mira, hay unos brasileños maravillosos que hacen bromas en ascensores, ¿no? Yo los amo. Entonces, no sé cómo se llaman. Y entonces estos días estaba viendo un vídeo que entonces... hay dos personas en el ascensor. Una está confabulada. Entonces entra uno con un altavoz y empieza a bailar. Y le dice a la chica, baila. Y ella empieza a bailar. El que no está confabulado, que es la víctima, no baila. Está como mirando la escena. Más o menos, en ¿qué le este pasa a momento, un este? ascensor, ¿no? Y entra otro chico, no está bailando y le dice, baila. Y el otro dice, no voy a bailar. Y el otro le da una hostia. Es un actor. Y el actor se tira al suelo. Entonces, cuando mira al que le había dicho que es la víctima no bailar, empieza a bailar, ¿no? Las personas a menudo no solamente copiamos lo que vemos mayoritariamente, sino que fingimos que hacemos por voluntad aquellas cosas que ni siquiera creemos. ¿Cuántas personas han comprado un Imbecibubu de estos, como se llame, que es más plástico, este peluche con cara de demonio? La Bubu, no sé cómo se llama ahora. Con todo el respeto, ¿no? Pero qué desconexión completamente de lo que está pasando en el planeta. ¿Y qué necesidad de coleccionar más plástico? Claro. Cuando hay tanta artesanía por recuperar,
tantos, y lo digo con todo el cariño, de verdad, no quiero que nadie se moleste, cada uno que coleccione lo que quiera, pero esa es la experiencia que yo estoy teniendo. Y yo puedo fingir que eso no me está interpelando, incluso produciéndome cierta angustia o sufrimiento, ¿no? Y yo incluso colgarme uno, pero hay muchas personas que se cuelgan objetos, que hacen cosas con las que no se sienten identificadas, pero que inconscientemente quieren ser aceptadas por el grupo y pasar por ahí. Y yo Total. antes he revisado a cámara cómo era el plano y me he puesto la americana para salir un poco mejor. Para asimilar, ¿me entiendes? No realmente como estoy si yo me quito la pieza y se me ve desde ese plano de la cámara, sino tratar de construir una imagen lo más controlada posible. Lo hacemos todos. Claro. El problema es las consecuencias de esas decisiones que tomamos, ¿no? Y no hablamos abiertamente de las crisis por las que estamos pasando. Pasando. Entonces, todos seguimos en el baile, no nos gusta la música y nadie dice a la orquesta que pare. Qué fuerte. Y así vamos. Y Entonces, estos diálogos son ricos para mí porque me dan la oportunidad también de aprender y reflexionar con otras personas, contigo, pero también una invitación a tu comunidad o a nuestras comunidades a que entren en el diálogo, que puedan comentar ahora esto si lo están viendo, pero no para que tú ganes más followers, ni no, para poder entender y generar un diálogo rico en el que podamos también enriquecernos y crecer un poco, ¿no? Hay un tío que está buenísimo, Mari Carmen. No sé cómo se llama ahora, porque yo para los nombres soy un desastre, pero no me lo estoy inventando. Algunos sabrá quién es y por favor lo etiquetan. Él tiene, no sé, 700, 800 mil seguidores y ofrece consejos desde Bali sobre real food y comida saludable. Por favor, si me viene el nombre Ernest, pero no se llama así. Pero alguien va a saber quién es y lo etiquete para que... Y entonces él, a mí me relaja verlo. Yo no desayuno lo que él desayuna. Pero me, pero me te gusta da, verlo, me da buen rollo y habla como de añadir sales al agua y cosas en las que que tienen evidencia científica y en las que creo que tienen que ver con la salud. Toda esta cosa de ponerle cúrcuma a todo, a tu sí, vecina, no, pero- todas estas cosas, todas estas cosas que está me guay. encanta la cúrcuma, ¿eh? A mí también, a mí también. Pero que me hace sentir bien y algunas de las cosas las incorporo. Él está cuadrado, o sea, tiene los pectorales como dos paelleras. Es una cosa. Y él se dedica a esto, a cuidar su cuerpo y a cuidar su alimentación y a aspirar a otras personas a que puedan hacer esto y mejorar su vida y su salud a través de esto. Pero el otro día hizo unos comentarios, él iba a ir a una boda y hizo unos comentarios sobre la promiscuidad y las relaciones abiertas. Y yo llevo 25 años viviendo en pareja, 24 de ellos en una relación abierta. Aunque discrepamos en los datos y me dicen que 23, pero bueno, casi desde los inicios nosotros decidimos construir una familia en ese tipo de fórmula, sin referencias en aquel momento, porque nos lo estábamos inventando. Y a mí esto me interpeló un poco, porque digo, Claro, coño, porque y yo le contesté como, oye, fenomenal lo que estás diciendo, pero creo que confundes promiscuidad con una relación abierta y confundes construir una... importante decir, Sí, es eso interesante, porque tú dices, muy tengo una interesante. relación abierta y todo el mundo me imagina en una chill con, ¿no? con el Claro, antifaz sí, sí, de en este, realidad, y nada que ver. O sea, de repente no está nada sexualizada, sino tiene más que ver con construir relaciones afectivas con otras personas o con al menos vivir la posibilidad de poder flirtear o poder tener intimidad con otras personas sin sentir un sentido de pertenencia. Como que la lealtad no tiene que pasar por pertenecerle a un otro. Yo le contesto como se me ocurrió, como establecer este diálogo y algunas personas han entrado y le han dado me gusta o han comentado, pero no hemos continuado la conversación. Y lo ponía de ejemplo como, me interesa un montón continuar estas conversaciones porque quizás yo lo estoy interpretando mal y quiero aprenderlo, o quizás me puedo inspirar de alguna de las preguntas o comentarios que se hagan, ¿no? Esto que he dicho del labubu, que a lo mejor alguien se puede sentir molesto, pues me gustaría escucharlo y entenderlo, ¿no? Desde la libertad que cada uno coleccione total, lo que quiera, total. pero también desde una mirada un poco más amplia de en qué mundo estamos viviendo y qué es lo que nos está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Pero te hace muy sabio porque justamente te iba a preguntar qué habías aprendido o qué has aprendido a lo largo del tiempo de trabajar con estas marcas o con ayudar a llevar un proceso a una persona y me y me comentas esto antes de que yo te lo pregunte y es muy sabio estar abierto a escuchar. Hay mucha gente que quiere hablar, sí, pero no quiere escuchar y, y aprendemos escuchando también para tratar de, en la medida de lo posible, entenderte también un poco. Yo hoy Sí. yo debo aceptar que era muy cerrado mentalmente y lo acepto porque lo he ido cambiando con el tiempo. Cuando me vine por esta segunda vez a España hace ya más de 3 años y medio, fue como una crisis para mí existencial porque yo decía, o sea, ¿qué pasa aquí? Te entiendo. Y he ido abierto un poco la mente y hablas de un punto clave, que a veces
pensamos que nada más pensamos que es cierto lo que está en mi cabeza. Y no le daba la oportunidad a alguien que me hablara o que me explicara cuál era su punto de vista. Y cuando la persona habla sobre su punto de vista y aparte lo mantiene de una forma coherente, yo lo respeto y me parece fantástico y digo, y le entiendo. Y creo que antes era más cerrado porque no daba la oportunidad de escuchar a la otra Sí, persona. esto que dices es muy importante. Es básico. Mira, Ruela Frank es una... Mira, ahora que está tan nombrado, es una bailarina de danza clásica judía que tiene un libro fantástico que es imposible de entender, pero yo lo recomiendo igual, que se llama El primer día del resto de nuestra vida. Y yo me formé con ella en Nueva York sobre los patrones corporales, ¿no? Como nosotros tenemos seis patrones de movimiento en el cuerpo que se pueden utilizar, mira, esto a ti te puede interesar, ¿Mm? para poder reforzar la conciencia sobre cómo nos sentimos, ¿no? Y cómo experimentamos la relación con nosotros mismos y con los otros. Es muy interesante. ¿Mm? A partir de 6 patrones corporales que ella desarrolla, y entonces en un momento estamos haciendo un visionado de bebés y viendo sus patrones corporales y no sé qué comentario hice yo que nosotros nos cogimos mucho cariño y ella me dijo en un momento, mira a ver si puedes sostener la curiosidad sin juicio. ¿Mm? Yo me di cuenta que una cosa que hacía los buenos terapeutas, yo siempre he buscado buenos terapeutas y he intentado hacer algo con ellos para ver si se me quedaba algo como y adquirir alguna función de cada uno. Y una cosa que aprendí ahí era si yo podía escuchar el testimonio de la gente o incluso analizar una marca y ver cómo se comportaba sin Sin juicio. juicio. Que esto es muy fácil de decir. Pero no es nada Pero claro, yo fácil. tengo mis propias ideas. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo soy animalista y mi paciente es torero, pues a mí me pasan cosas, ¿no? Claro. O si yo, pues yo qué sé, soy feminista radical y tengo delante una persona muy tradicionalista que defiende cierto rol más estricto de la mujer. Esto puede chocar con nuestros valores, pero hacer el ejercicio de tratar de escuchar y hacer preguntas de calidad sin juzgar es, creo, una de las claves para ser un buen terapeuta y en general para ser una persona que esté en constante crecimiento, ¿sabes? Sí. Porque escuchamos muy poco. Y los algoritmos y el paradigma de comunicación de cómo se organizan los medios, al final estamos siempre con los mismos, siempre alrededor de los mismos contenidos. Yo sigo cuentas súper random, que no tienen nada que ver conmigo. Y las escucho con atención. Digo, qué cosa más interesante, más opuesta a lo que yo haría, Me pero pasa ahora. quiero entender por qué esta persona, esta señora, se acaba de vestir con todas estas perlas y está brindando con champán por los niños de Gaza y todas las personas que se han muerto este año, que están en el cielo, y que ella quiere celebrar hoy, hacer una fiesta en honor a estas personas. Me resulta como paradójico, pero me despierta toda la curiosidad. Y si no la escucho con atención, nada que aprender. Total. Y hoy en día vamos muy rápido y escuchamos poco. A veces tengo pacientes y yo me muero de la risa porque me dicen, pero dime cosas. Siempre hacemos feedback ¿no? en el marco del proceso y a lo mejor me dicen, pero tú vas hasta callado tanto tiempo. Digo, bueno, estoy procesando, a veces estoy descargando datos, ¿sabes? A veces estoy tratando de comprender lo que realmente está pasando aquí, lo que me pasa a mí, lo que También. yo creo que Al son muchas escucharte, cosas, ¿no? claro. Y estamos muy acostumbrados a seguir consejos, a hablar muy rápido. Echo de menos que los especialistas digan, no tengo ni idea, pero vamos a buscar la respuesta juntos. Parece que tienes que como que saberlo todo, que todas tus candidatas han tenido que ganar el certamen, y esto secuestra un poco la realidad y genera mucho dolor en la gente, porque todo el mundo se siente un fraude. O sea, todos en la intimidad nos sentimos un fraude en mitad de este poliedro, Y creo que de este escenario, y ¿no? creo que esa primera vez cuando hablábamos que íbamos a hacer un live en Instagram, yo te decía, no, yo no quiero hablar de cómo se tienen que preparar psicológicamente para ir a participar, porque eso es lo de menos. Yo quiero hablar contigo, ¿qué deben hacer cuando vienen y no han ganado? Qué ¿Te interesante, acuerdas sí. que te Sí, sí, comentaba al sí. respecto? No me acordaba, sí, sí. Porque yo te decía, esto es lo que realmente quiero hablar, porque para ir, cualquiera puede ir, esté o no Sí. preparado en un punto, pero lo difícil es venir sintiéndote derrotada o derrotado porque lo has dado todo, supuestamente, o porque no lo has dado, o lo que sea, ¿no? Claro. Y es un proceso fuerte. Es difícil. Tú piensas que nuestra cultura se organiza en forma de pirámide, ¿no? Y entonces en el 1% se concentra la gente que está toda cuadrada como tú, la gente que tiene más poder adquisitivo, los que tienen más dominio social, los que tienen empresas más grandes. Y luego en el 0,1% ya están
el Jeff Bezos, la otra, la cuñada, ¿no? La artista de moda. Hay gente que le da igual, pero la mayor parte de la gente, por una cuestión de supervivencia, puesto como la pirámide de Maslow, quiere ascender arriba, porque hay más confort. Pues si tú no pasas hambre, pues ya te puedes ocupar de la tele de plasma. Y si ya te ocupas de la tele de plasma, de tener todas las plataformas. Pues no tienes que mirar el dinero para quitarte una, porque compartirla con Ponte tu prima, otra. porque, ¿no? Si Mándame la clave. mándame la clave, ¿no? Todos hemos estado ahí. Claro. Lo ideal sería no tener tanta necesidad como para poder estar sentir el máximo confort. Y esto es un principio de orden social. Nosotros creemos, según lo que percibe cada cultura, que es el éxito, que la gente de más éxito es más inteligente, está mejor dotada genéticamente, ¿no? Si cuando vemos los documentales están los dos pájaros que los amo y sacan todo este despliegue de plumas, ¿no? Y entonces la hembra, claro, la hembra elige al que tiene la cola más vistosa, porque quiere decir que tiene mejor dotación genética, porque está sobrevivido de los depredadores y tiene las plumas intactas. Esa genética la quiero yo para mí. Entonces lo mismo pasa en el orden social. El reloj, lo que nosotros poseemos, los lugares a los que asistimos, las marcas con las que nos vinculamos, porque nos vinculamos con las marcas y complementan nuestra identidad, constituye aquello que mostramos al mundo y que es una faceta de éxito o de fracaso. Totalmente. Y por eso las personas ocultamos nuestro sufrimiento a menudo. Primero porque la gente se va. Si tú le dices que tienes una crisis, ya la mitad ya dura poco. Porque como que el sufrimiento personal parece que se pega. Y nosotros queremos estar con gente que brilla, no con gente que está opaca. Pero no todo lo que brilla Oh, es claro. real. Ese es el juego. Ese es el juego. Y lo que hace interesante es estas mujeres y estos hombres que vuelven de certámenes y han fracasado y vuelven mejor que la que ganó el Miss Panamá. Totalmente. Y esto es Sí. interesantísimo. Y ya yendo un poquito al final de nuestro episodio, que por mí podría hablar muchísimo más tiempo, pero sé que... Se considera secuestro, que es un delito en Sí, España, no. no sé. ¿Qué le dirías a esas personas que sienten que han perdido su rumbo emocional? ¿Qué entiendes tú por perder el rumbo emocional? ¿Qué serían indicadores para ti, ¿no? De que una Sí. persona ha perdido o puedes sentir que ha perdido el rumbo emocional. Me interesa. Sí, para mí perder el rumbo emocional es no saber de qué es lo que me hace sentir bien y qué es lo que me hace sentir mal. Tener una pequeña confusión del sentir, Sí, del estar. sí, Yo lo podría decir de esta forma. Y he perdido ese rumbo muchas veces. te Pero entiendo. ya poco a poco en este trabajo trato creo que también es una decisión. Y aunque no me sienta en el momento, decido esto y trabajo para sentirme mejor, para estar más Sí. cerca de lo que me hace vibrar, por así Mm. decirlo. Sinceramente, suena un poco pesado, pero la psicoterapia es lo más eficaz para elaborar esto, en realidad. Si no quiero hacer psicoterapia o no me la puedo permitir, tener citas conmigo mismo a solas y ritualizarlas sería lo más eficaz. Tener citas, quedar conmigo, a solas, que esté yo solo, y para estar yo solo no puede haber pantallas, porque me ponen en relación directa con unos otros. Y esto es difícil, porque yo, por ejemplo, para inspirarme a veces necesito Oh, de fuentes que son digitales, pues tengo que eliminar eso. Y cuidar mucho incluso de los recursos que me pongo, si me pongo libros o me pongo revistas o no. Y construir un rito quiere decir hacer algún tipo de actividad que me pueda permitir sacar de dentro a través de alguna producción que haga, un collage, un dibujo, o escribir, o grabarme hablando, aunque parezca de locas, ¿no? Hablar solo. Y establecer un diálogo con uno mismo, tratando de establecer esto. ¿Qué me está pasando ahora? Creo que he perdido valores conmigo mismo. ¿Cuáles son? Bueno, mira, una actividad muy sencilla que es dibujar 2 círculos y poner dentro de los círculos aquellas cosas que sí que siento que son positivas y potenciales ahora en mi vida, cuáles tengo en duda y cuáles absolutamente no me están sentando bien. Porque a veces mi propio trabajo no me está sentando bien. total. O a veces soy madre y digo, yo amo a mis hijos, pero me arrepiento de ser madre. Y estas experiencias son difíciles de digerir y difíciles de socializar. Y luego el tercer paso, después de psicoterapia, de cita con uno mismo, es la parte social, es compartir este diálogo con alguien, porque a través de ese feedback es donde se produce el darse cuenta y el enriquecimiento. Pero creo que es la mejor manera de reformularse cuando una persona tiene dudas en un momento tan complejo como el que estamos viviendo. Están pasando tantas cosas. Mira, yo tengo unas reglas
que compré en el MoMA, estas reglas antiguas, ¿se acuerdas de madera que se pliegan una sobre otra? ¿Sabes esas reglas? Bueno, pues hay una que es de las invenciones, de los inventos, ¿no? Entonces, pues, se inventó la rueda, se inventó la imprenta. Entonces tú vas viendo los inventos y te da, a lo mejor en una regla hay 4 inventos. Y luego despliegas la otro cachito de regla y no sé cuántos inventos. Cuanto más te vas acercando a nuestra era, más cosas están pasando. O sea, vivimos una hipercondensación de la realidad donde los ritmos, los procesos de producción, la cantidad de datos que generamos, que es un tema del que no hablamos, excuse me, la cantidad de fotos que tenemos nosotros en la nube y que seguimos produciendo diariamente. Puedo decirlo. Yo nunca he borrado desde el iPhone 1, nunca. Siempre he estado con el iPhone, menos un mes que tuve un Samsung y volví al iPhone. Que me perdone Samsung. Sí. Si me regalan cosas, yo no digo nada. No, fíjate, y tengo, no exagero, 200 y pico mil archivos en el iPhone. Tarda una semana en actualizar cuando cambias de equipo. Pero yo conservo ahí todo ese archivo de imágenes y yo pienso, toda esta producción, ¿dónde está? Cantidad de material que nosotros estamos generando, de datos, de información, discursos opuestos que se están lanzando ahora, incluso científicos que dicen cosas que no son científicas. O sea, estamos sometidos a una cantidad de información que era impensable antes. Antes pasaban otras cosas malas, pero entonces, cuando analizas la evolución, es tan complejo como tener un pensamiento puro, un sentimiento puro, un darse cuenta tranquilo en este tiempo, que casi te diría que cualquier cosa que sea un lienzo en blanco, un paseo tranquilo y solitario, ¿sabes? El otro día me estuve bajando unas pistas de música, no sé qué, pineal, son como muy esotéricas, pero me encanta porque es un instrumento solo y no tiene voz. Y no está ante el ruido blanco y la música de orquesta, y me sentí en paz. Digo, es que necesito esto, ¿no? La ausencia de estímulo, la ausencia de input, que es lo que menos vivimos en este tiempo. Sí, yo antes tenía que estar siempre sintiendo algo. Ahora ya he aprendido a estar, y lo pongo de ejemplo, que este año lo comento cada vez que puedo. No me da vergüenza. Este año quizás no ha sido mi mejor año en cuanto a prosperidad, por así decirlo, Sí. pero es el año donde emocionalmente me siento mejor. Y digo, echo la mirada atrás y digo, ¿cómo antes me estresaba tanto teniéndolo todo? Qué Digo, bien. Gerardo, qué locura. Y entonces, ¿cómo te das cuenta? Por supuesto, sí, todos queremos tener cosas buenas, Sí. pero digo, qué bien me siento y que me doy cuenta que esto lo puedo tener, lo quiero tener, pero no es algo que me va a hacer más o menos. Sí. Llegar a ese punto para mí ha sido Qué importante. liberador, que ni te imaginas. Yo estoy aprendiendo eso todavía, ¿sabes? Yo siempre tengo hambre en todos los sentidos, también literal. Y es muy interesante esto que dices, porque sí, porque hay que saber parar. No sabía. Yo a veces no sé parar, Yo no ¿sabes? sabía. Me acuerdo, este máster que hice con Ruela Franca ahí en Nueva York, la última vez que fui decidí regalarle a mi madre los billetes para ir. Ella nunca había saltado el charco. Bueno, cuando yo se lo dije, ella se echó a llorar, nivel que yo me asusté, en plan, ¿te está pasando algo? Porque no pensé que le fuera a tocar tanto ese regalo. Y compré billetes en business. Y entonces, en aquel momento volar en business no era como es ahora, que es una cosa imposible, ¿no? O muy difícil. Pero era posible. Y entonces, bueno, en business, las personas que no han volado en business, es todo un servicio con vajilla de porcelana, y te traen unas almendras y un champán. Claro, es otro nivel. Y luego la comida. Y en aquella época había estas revistas, como tenías prensa, ahora ya todo eso es digital. Una fantasía. Y entonces mi madre estaba recibiendo todo, y la comida con sus 3 platos y los 2 postres y no sé qué, y tomarte luego, si te querías tomar una copa te la tomaba. Y en un momento pasa la sobrecargo del vuelo, mi madre la mira y dice, ¿y qué más? Y yo digo, pero ¿cómo que qué más, mamá? ¿No? Qué bonito como esa necesidad que tengo yo, un poco por parte de madre, de nunca estar saciado. Y la vida es un poco esto, de tienes y tienes, y al final del servicio dices, ¿y qué más? ¿Qué más? Y cuando la vida te niega esto, y por los que hemos pasado por grandes crisis profesionales o personales, y hemos salido adelante de ellas, sabemos lo que es no tener nada. Total. Y tú, como acudo en la memoria a esos momentos, y digo, joder, y en esos momentos estaba hasta más tranquilo, ¿no? Que es lo que tú estás reflejando, Sí. ¿no?
Esto es como el miedo que tiene el que tiene la mansión o el yate de que se le queme o se la roben, ¿no? Que vale, que a lo mejor todos queremos tenerla, pero que al mismo tiempo poseer o tener todo resuelto puede generar más ruido que la ausencia de recursos, ¿no? O pasar por un momento que no sea tan brillante. Totalmente. Así es. Ariel, de verdad que muchísimas gracias Un placer. por este tiempo tan maravilloso que podría seguir, pero no. Gracias Me a ti. portaré bien. Gracias a Pero ti. antes que te vayas, si tuvieses que describir con una palabra o una frase este podcast, La Vuelta a Ti, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo describiría? Verdadero y esponjoso. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer. De verdad que sí, ha sido para mí maravilloso y sé que para las personas que nos están escuchando o que nos están viendo le van a aprender bastantes lucecitas porque Ojalá. son temas que de verdad teníamos que prestar atención y ya lo saben. Antes teníamos ese tabú, por lo menos en Latinoamérica hay mucho el tabú de ir a un psicólogo, eso casi no se ve, menos en Argentina, sí. pero del resto, Argentina Sí. más, Y México. y Chile un poco, no tanto, pero el resto de Latinoamérica esto es como un poco satanizado, ¿no? Y es un error, porque definitivamente tenemos esta herramienta, antes la teníamos también, pero ahora la tenemos como, entre comillas, un poco más fácil, más accesible de poder tú ver con quién vas a reunirte, a que te escuche, a que te guíe, a que te dé consejos. No nada más desde una experiencia profesional, sino también con base, ¿no? Con una base sólida. Así que las personas que nos están escuchando Así mismo. ya lo saben. Y que nos comenten, que sigamos la conversación, que es lo que enriquece. Así es. Y de verdad, escucharte me recuerda que resiliencia no es volver a ser los mismos, sino volver a ser verdaderos. Cada caída, cada duda, cada silencio, tienen la capacidad de enseñarnos algo sobre lo que somos y por supuesto sobre lo que aún podemos llegar a ser. Y a veces sanar no significa sonreír, sino mirarnos con amor y aunque no entendamos nada, seguir. Así que gracias nuevamente por estar acá y a ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por darse la vuelta con nosotros acá en La Vuelta a Ti. Un espacio donde la autenticidad no es una opción, es la base de todo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao.